¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy es un programa que vamos a dedicar la primera parte de ella a hablar de Colombia, porque como ustedes saben, esta pasada semana se firmó en La Habana un acuerdo que fue explicitado como trascendental entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de la FARC, Timoleón Jiménez. Ambos llegaron a La Habana con la idea de acelerar las negociaciones, los diálogos hacia la paz, que para la FARC en este caso es una paz con justicia social y para el gobierno de Santos es una paz a secas. Esto es lo que está en discusión sobre qué tipo de futuro tienen estos acuerdos. Y para eso hemos invitado a este panel a Marieta Toro de la organización Marcha Patriótica, una organización de organizaciones colombianas que viene trabajando desde hace tiempo en los movimientos sociales. Y también a Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, otra organización que reúne a numerosos núcleos de los movimientos sociales y populares de Colombia. Con ellos vamos a hablar y con mi compañero Roberto Perdía vamos a tratar de dilucidar en qué punto estamos de las negociaciones de paz en Colombia. Marieta, bienvenida al programa y te pregunto ya, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de esto que se ofreció como trascendental, pero que tiene sus matices, supongo, si lo analizamos a partir de cómo puede ir dilucidándose cada una de las cosas que se están hablando en La Habana? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Desde Marcha Patriótica saludamos y creemos que es un momento fundamental y que es un momento histórico para el país que se haya logrado este acuerdo. Es la primera vez que en los diferentes procesos de paz que se han tenido se ha logrado un acuerdo de este tipo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que es además un acuerdo respecto al cuarto punto, que es el de víctimas y el de justicia, todo lo que venía de alguna forma como torpedeando o atravesado en el proceso y que no permitía que se siguiera avanzando. Nos parece que es importante como desde los movimientos sociales y desde la sociedad como conjunto abrazar y respaldar este proceso y este preacuerdo, digamos, teniendo en cuenta igual que para que llegue realmente a suceder lo que se ha acordado en La Habana es necesario que pasen ciertas cosas en el país, como es el desmonte del paramilitarismo. Desmonte que sí o sí es fundamental, porque si no hay un desmonte de este flagelo que ha padecido el pueblo colombiano durante tantos años y que es lo que ha permitido que la participación política en Colombia de la oposición o de los diferentes espacios que tratan y han tratado de generar otras nuevas formas de hacer política en el país se haya visto como torpedeada o impedida. Bueno, si el paramilitarismo se mantiene, no van a haber garantías para la oposición política realmente, que es como hasta ahora desafortunadamente se ha presentado, ¿no? Roberto, le preguntamos a Sebastián también. Sí, creo que hay un par de cuestiones, sería fundamental tratar de irlas aclarando para ver cuáles son los efectos de esto, que recién Carlos decía con claridad. Para Santos es paz o fin de la lucha popular armada, que ya hace más de 60 años se desarrolla en Colombia. Para la guerrilla colombiana significa otra cosa, significa alcanzar la justicia social. Entonces, dentro de ese binomio de planteos, ¿cómo imaginan el despliegue de los próximos pasos en general? Y en segundo lugar, si hay alguna información o acerca de qué está pasando y cuál va a ser la actitud del Ejército de Liberación Nacional respecto a estos acuerdos de paz, en el cual solamente involucra a una de las dos grandes fuerzas que están combatiendo en Colombia. Entonces, un poco sobre eso, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Frente a qué viene, en la firma del acuerdo se traza una ruta que posiblemente se seguirá. Se afirma que se dará un plazo de 6 meses para firmar los acuerdos, el acuerdo final. Recordemos que
que esta negociación funciona bajo la premisa de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, es decir, que hasta que no se firme el acuerdo global, ninguno de los 4 preacuerdos entrará en vigencia. Entonces lo que viene desde lo que se presenta la semana pasada es eso, ¿no? 6 meses para que se termine de firmar el acuerdo y a partir de la firma final del acuerdo, 60 días para que comience la dejación de armas. El presidente Santos en estos días que estuvo en la ONU estuvo presentando el acuerdo como, digamos, un gran triunfo, un gran avance frente a la paz. De igual manera lo celebró la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, diciendo que la paz en Colombia siempre le vendría bien a la economía. Entonces, un poco esa es el camino y la ruta que el gobierno de Juan Manuel Santos y sus jefes del Fondo Monetario de Estados Unidos están siguiendo. La ruta del movimiento social y popular colombiano es la ruta de entender este momento de solución política como un momento de intensificar la lucha popular, de entender que el actual proceso de paz es producto también de la lucha y de la movilización. Y bueno, en particular Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica están avanzando en la ruta de una construcción conjunta, de una ruta común, de un proceso constituyente, popular y democrático, que será la forma como desde la movilización y desde los sectores populares iremos afrontando este momento. En segundo lugar, frente a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, pues es una mesa que lleva varios años en exploración clandestina, que ha tenido diferentes obstáculos según la prensa y las partes lo han informado en comunicados públicos. La última información que había, según el comandante del ELN, Gavino, es que en septiembre iniciaban las negociaciones en Ecuador. Ya septiembre pues se terminó y la instalación formal de la mesa no se da. Entonces, bueno, ahí de los obstáculos que hubo fueron acciones armadas de parte y parte que impidieron, digamos, un acuerdo que permitiera la instalación formal de la mesa. Y supongo que habrá desconfianza por parte de las partes que no permite la instalación. Creo que es importante en todo caso tener en cuenta que por lo menos este punto sobre justicia transicional y sobre víctimas es un punto que se plantea que es un sistema de justicia que incluye tanto a los guerrilleros de las FARC como a los guerrilleros del ELN, como a los miembros de civiles y militares que participen del conflicto armado. Es la forma como se presenta en el comunicado que se firma conjuntamente. Entonces hay una mirada que uno podría decir que hay un avance, que ese punto hay un avance ya en relación a la mesa con el ELN, es decir, que el ELN eventualmente podría entrar en el marco de algunos de los acuerdos que se han venido adelantando, pero bueno, es especular sobre lo que no sabemos y es qué tanto ha avanzado la mesa, qué tanto le falta y si realmente es pronta su instalación o no. A mí me parece que hay 2 puntos que deberíamos hablarlo, por lo menos tratar de debatir, ¿verdad? Hay uno que a mí me suena raro, ¿verdad? Esto de la paz con justicia social. ¿Y la justicia social qué pasa? ¿Se decreta? Lo digo desde la gente común, de pronto, ¿cómo se hace para que haya paz con justicia social con un gobierno que ha violado todas las leyes de la justicia social en Colombia hasta hoy mismo? Y por otro lado, el tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Que sinceramente uno pensaba hasta ahora que los crímenes de lesa humanidad son los que comete el Estado. Y aquí queda difuso esto en la firma. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotras pensamos y como que asumimos y mantenemos la idea de que los crímenes de lesa humanidad son los crímenes del terrorismo de Estado, los crímenes que ha cometido el Estado, entendiendo también que en el acuerdo se plantea que habrá amnistía o que habrá un proceso de justicia
diferenciada para los crímenes políticos o sus conexos, y se hace una diferenciación también entre crímenes como la violencia sexual, por ejemplo, como tipificados como la desaparición forzada, con otros diferentes el tema de la retención, por ejemplo, o el narcotráfico, teniendo en cuenta lo que implica la financiación de las insurgencias y diferentes cosas desde ahí, ¿no? Entonces, hay también como un temor a cómo se pueda ir desarrollando esa situación o cómo se pueda dar realmente el proceso de esa justicia transicional, por todo el antecedente que también tenemos en Colombia de la impunidad, de lo que fue el proceso de desmovilización, o que en realidad no fue tal, pero todo lo que fue el proceso de justicia y paz en el paramilitarismo, y que se vuelva a repetir quizás esa misma situación, con toda la diferencia también que, bueno, en este proceso o en este modelo de justicia que se está planteando, hay una justicia que pone como en el centro a las víctimas y todo lo que hay respecto a la verdad y al poder hacer un punto de inflexión en el país de reconocer todos los crímenes de todos los actores. Desde ahí creo que hay una cosa que es diferente respecto a lo que venía planteando el gobierno y que cambia el panorama, y es que el gobierno en sus reiteradas intervenciones y a lo largo de todo el proceso planteó o esperaba que el modelo de justicia que se implementara aplicara solo para las FARC, que fuera unilateral. Y en ese sentido lo que logran hacer el grupo de juristas que plantea este proceso, y que es bastante diferente por lo que se plantea respecto a muchos otros procesos a nivel mundial, es poder no solo juzgar los crímenes o los actos que en desarrollo del conflicto hayan cometido los actores armados, tanto insurgencia como fuerzas estatales, sino también, por ejemplo, incluso los civiles, empresarios que hayan financiado el paramilitarismo, que hayan promovido de alguna forma su fortalecimiento, que es parte, por ejemplo, de lo que se analiza que personajes como Álvaro Uribe Vélez o Alejandro Ordóñez, que es el procurador de Colombia, hayan saltado en contra que siempre han estado en contra del acuerdo de paz o del proceso en sí, pero bueno, que hayan manifestado más fuertemente en este momento también el temor de lo que pueda implicar para ese tipo de sectores en el proceso. Creo que dudas hay mucho respecto al tema de la justicia social. Claro, no es una cosa que se decrete, incluso porque dentro de los mismos acuerdos no se está discutiendo el tema de la educación, de la salud y del empleo, de la vivienda, no se están discutiendo. Sin embargo, un punto que sí es fundamental, que es el de participación política, y poder generar garantías en el país para que se abra el país a un proceso democrático, cambiaría también sustancialmente muchas cosas. Igual también ahí hay otra cosa importante, y es que entendemos que el proceso que se da en La Habana de negociación no va a resolver toda la situación, y claramente no está transformando estructuralmente las causas que han dado origen al conflicto. Por eso también, por ejemplo, desde Marcha Patriótica y desde otras organizaciones y otros movimientos se plantea la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo que permita no solo refrendar lo que se ha negociado y lo que se ha acordado en La Habana, sino avanzar realmente con otras transformaciones estructurales. Los crímenes de lesa humanidad son los que comete el Estado, porque es, digamos, quien tiene la responsabilidad central en un conflicto en términos de la protección de los derechos. Y me parece a mí que la idea de extender la categoría de crimen de lesa humanidad a otros conflictos, a otros actores en el conflicto, tiene que ver con la posibilidad de eventualmente hacer concesiones a actores políticos en el Estado en la vía de decir que fueron crímenes de lesa humanidad conexos con delito político. ¿A qué voy? Recién al otro día sale el acuerdo que firma el gobierno y la guerrilla, el preacuerdo. El fiscal, que a veces juega como una pieza suelta que uno no entiende en el sistema político colombiano, dice que es posible presentar un proyecto de ley a través del cual
sea posible evidenciar que el delito político es conexo con crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Es decir, que criminales de lesa humanidad, al estar justificados por el delito político, puedan seguir jugando en el escenario político colombiano. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que es un claro representante del establecimiento colombiano y que es un claro violador de los derechos humanos en Colombia, si en algún momento se evidencia que sus crímenes están conectados con un fin político, eventualmente él podría quedar impune en este proceso de paz. Creo que la cosa puede ir por ese lado, es decir, abrir la discusión de los crímenes de lesa humanidad a todos los actores del conflicto para decir, tenemos que darle a la guerrilla la posibilidad de participar políticamente, y como la guerrilla ha violado derechos humanos, la forma de ponerlos a jugar es conectarlos con el delito político y de esa manera generar más bien una posibilidad de participación para los actores del Estado, que son los que tienen que responder principalmente por el conflicto colombiano. En primer lugar, ese tema. Y en segundo lugar, nosotros en el Congreso venimos o hemos, digamos, diferenciado entre la solución política al conflicto armado y la construcción de paz. Una cosa es la solución política al conflicto armado y las condiciones y características que ésta necesita, y otra es la construcción de paz como un proceso que va más allá de la solución política al conflicto armado. La discusión es si la solución política que estamos negociando hoy nos deja más o menos cerca de la construcción de paz con justicia social y de una paz estable y duradera, y ahí es donde entran las discusiones. Digamos, una paz que sea más, digamos, un triunfo, como lo ha querido mostrar el gobierno, del régimen sobre la lucha popular, sería una paz que nos deja más, una solución política que nos deja más lejos de la posibilidad de construir la paz con justicia social y con cambios. Una solución política que logre desmontar el paramilitarismo, una solución política que logre abordar de raíz el tema del narcotráfico, una solución política que logre realmente generar garantías de participación, es una solución política que nos deja más cerca de la paz con justicia social y con transformaciones. ¿De qué depende eso? ¿De la buena voluntad del gobierno? Pues estamos seguros que no depende de la buena voluntad del gobierno. Si fuera por el gobierno colombiano, la solución política no tendría nada que ver con la construcción de paz, porque ellos están buscando es una solución política que permita la entrada del modelo económico. Depende de la capacidad de movilización de los sectores sociales y populares y de la capacidad de vincular a la sociedad colombiana a este proceso y lograr que la solución política que se firme nos deje mucho más cerca de la paz con justicia social que de una paz que es el silenciamiento de los fusiles y que es la entrada o la profundización del neoliberalismo en los territorios colombianos. Sí, dos preguntas, mejor dicho, para cualquiera de los dos. La primera, ¿por qué ahora es posible plantear la paz en Colombia? ¿Por qué ahora este proceso de paz avanza y llegamos a la firma de una parte de los convenios, que no es una cuestión menor lo que se acaba de producir? ¿Por qué ahora y no ayer, digamos? ¿Por qué es posible en este momento? ¿Por qué es posible desde el punto de vista según la evaluación de ustedes, ¿no? Desde el gobierno por un lado y desde la guerrilla por el otro? Y la segunda pregunta tiene ya que ver con el contenido de lo firmado. Se habla de la dejación de armas. ¿Y cuál es la diferencia entre la dejación de armas y el desarme? Bueno, empecemos por la segunda. Con respecto al tema de la dejación de armas y la desmovilización, ¿no? Justo ayer, por ejemplo, la guerrilla de las FARC sacó un comunicado en el que planteaba que los medios estaban haciendo como una desvirtuación de lo que se había acordado, y que lo que se había acordado, lo que estaba por lo menos en el preacuerdo y que era lo que se había divulgado y que estaba escrito, en ningún momento planteaba que iba a empezar un proceso de concentración de las fuerzas insurgentes para realizar la entrega de armas. ¿Y esto por qué? Porque lo que han también planteado históricamente, desde que se sentaron las FARC en este proceso, es que en sí el tema de las armas es el uso que se hace de ellas, y que además en un sistema como el que tenemos en Colombia, también el tener las armas es también garantía de que los acuerdos logren materializarse.
dejación de armas es diferente a la desmovilización o a la entrega en sí de las armas, porque no se plantea que vaya a haber un escenario como hubo en otros procesos anteriores, donde las fuerzas insurgentes entreguen sus armas al ejército o se haga un monumento con las mismas y planteamientos de este tipo, sino que es un proceso donde las fuerzas insurgentes entrarían paulatinamente y gradualmente, también de acuerdo a cómo se vayan dando la materialización de los acuerdos, a la vida política del país, que eso nos deja muchas dudas también respecto a cuál va a ser el mecanismo y cómo se estarán pensando las FARC todo el proceso de dejación de armas y de, digamos, dejar de usarlas en esta idea de que la política se puede hacer por la vía no armada, o empezar un proceso donde las armas no sean necesarias como forma de garantizar derechos. Que creo que ahí nosotras todavía estamos como expectantes a ver cuál va a ser el planteamiento tanto de la guerrilla como del gobierno y lo que se acuerde en ese sentido. Por lo que plantean las FARC, no creemos que vaya a haber un escenario donde se dé un proceso de entrega de armas, además desde la lógica de la rendición, que se entreguen las armas al gobierno. No lo vemos así, pero bueno, esperamos a ver cuáles sean los nuevos acuerdos o los nuevos comunicados que vaya entregando tanto la insurgencia como el gobierno. Sebas, no sé, ahí. Agregar que en todo caso un sector grueso de la clase política colombiana, el más reaccionario, digamos, encabezado por Uribe, pero donde están sectores de la Unidad Nacional, digamos, de las fisuras del bloque santista, pues han planteado que la dejación no es desmovilización y que en ese sentido lo que se habría firmado ahí es como una concesión a las FARC, ¿no? Es lo que han afirmado sectores de la clase política. Yo creo que habría que esperar cuál es el mecanismo concreto a través del cual se va a agenciar la dejación, un armisticio, en fin, cuál es el mecanismo que se va a utilizar en concreto para eso. Frente a la primera pregunta, de por qué hoy hay más o menos condiciones para avanzar o qué es lo que ha hecho que este proceso avance. Yo me atrevería a decir que, digamos que ojalá este proceso pueda llevarse a buen término en el sentido en el que lo decía anteriormente, es decir, lograr una solución política que nos deje cerca y en el camino de la construcción de la paz con justicia social, pero creo que el proceso puede acabarse o puede ser un proceso de nuevo incompleto o puede caerse y no es el último proceso de paz. Ni ha sido el primer proceso de paz. Creo que tiene que ver por el lado del gobierno con varias cosas. Uno, con evaluar que la forma como se dieron los anteriores procesos de paz no le habían funcionado, que el proceso, la metodología de los anteriores procesos de paz había sido una metodología desde la perspectiva del gobierno demasiado amplia, que tocaba demasiados puntos. Mientras que esta metodología que fue construida por Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, que digamos tiene una impronta particular y es una metodología muy precisa, con una agenda muy acotada, con unos pasos muy claramente identificados. Creo que esa metodología ha hecho que haya claridad en términos de cómo puede avanzar el proceso. En primer lugar eso. En segundo lugar, decía la revista Semana ayer tal vez que no hubiera sido posible este proceso de paz y estar en este punto del proceso de paz si no era por la mano dura de Uribe, ¿sí? Entonces, sectores que hoy están alineados claramente con el santismo, que aparentemente están en una situación antagónica con el uribismo, pues siguen echándole piropos, siguen halagando la política represiva y criminal de Álvaro Uribe Vélez, diciendo que gracias a eso es que hoy hay un proceso de paz que ha estado en el punto en el que está, es decir, que los 8 años de Plan Colombia, que los 8 años de seguridad democrática, que los 8 años de falsos positivos,
que los 8 años de persecución y represión al movimiento social es lo que pusieron a la insurgencia un poco contra la pared y posibilitaron avanzar en el proceso de diálogo. Creo que esas son como las dos perspectivas que desde la mirada del gobierno hoy estamos en un proceso de paz. Uno, porque tenemos una metodología más acotada, y dos, porque acorralamos a la guerrilla, básicamente. Estoy especulando, estoy poniéndome en el lugar del gobierno y creo que desde la mirada en particular de las FARC, uno, hay una, y en general de la guerrilla, hay un compromiso, digamos, histórico con la construcción de la paz, con la participación y la apertura de espacios de diálogo y solución política. Tanto las FARC como el ELN reiteradamente antes de este proceso hicieron llamados al establecimiento de mesas de negociación. El ELN incluso llegó a sentarse con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en una situación, digamos, muy diferente a la de hoy, y creo que eso, hubo una disposición permanente de las FARC y del ELN a caminar la ruta de la solución política negociada, de una mesa de diálogo como una salida al conflicto social, político y armado, que hoy, digamos, tiene a las FARC en la mesa de diálogos y al ELN en la exploración de la mesa con el gobierno. No obstante, creo que ha habido una actitud claramente distinta entre las FARC y el ELN, que es lo que hace que haya una mesa con el gobierno y una mesa, digamos, que se esté explorando. No sé si... creo que puede tener que ver con un tema de desconfianza por parte de la guerrilla del ELN a establecer la mesa con el gobierno. No sé, digamos, hasta qué punto haya una lectura en la guerrilla como que se está acorralando. El ELN, que realizó el 5º Congreso a finales del año pasado, afirmó que estaban preparados tanto para la paz como para la guerra. Entonces hay, digamos, como condiciones para que este proceso avance en este momento o para que la confrontación se siga desarrollando como se ha venido haciendo, que ojalá no sea lo que pase. Bueno, muchísimas gracias Marieta Toro de Marcha Patriótica y Sebastián Quiroga del Congreso de los Pueblos. Esperemos que estos acuerdos realmente terminen en una paz con justicia social y sin impunidad. Y también esperemos que los millones de desplazados colombianos y colombianas puedan volver algún día a vivir en sus casas, en su país, y no seguir como ha pasado hasta ahora, que los han desplazado a distintos puntos de la frontera e incluso a otros países por esta guerra que ha declarado el Estado colombiano contra el pueblo colombiano.